Hay un punto final, un punto G y un punto de vista. Y nosotras somos Punto Cero. Bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy estamos compartiendo junto a Katy. Hola Eve, ¿cómo estás? Sí, ya un nuevo día, un nuevo tema, un nuevo episodio. Estamos ya en nuestro tercer episodio y la verdad que me siento bastante emocionada, bastante feliz, sobre todo por seguir compartiendo este espacio contigo, Eve. Y el tema que tenemos hoy es bastante interesante. Un tema que es controversial, es actual y al mismo tiempo creo que les va a gustar mucho porque vamos a hablar un poco desde nuestras emociones, desde también lo que está pasando en nuestros trabajos, lo que está pasando en nuestro día a día, Katy. Así es, y el tema de hoy se denomina ¿Nos estamos volviendo dependientes de la IA? Sí, no. Bueno, es un tema de debatir, Sí. pero sí está pasando y creo que mucho en Sí. nosotros como jóvenes, en profesionales, en muchos temas académicos. Uy, es un tema gigante. Katy, ¿te estás volviendo dependiente de la IA? Creo que sí, sobre todo en este entorno laboral, bastante. O sea, creo que la IA surgió o nació para que nos pueda prácticamente facilitar los trabajos o quizá la vida como tal. Cuando yo entré a pero trabajar no. me dijeron no uses y ahora en cambio es usa y como Y que de uy, hecho chuta, ahora además. uno de los requisitos para tú encontrar o establecerte en un entorno laboral es que sepas dominar estas herramientas de inteligencia artificial. Entonces ahora creo que ya no es algo como novedoso o algo del otro mundo, sino es algo, una tendencia a la cual tú debes estar Pero marcado. ¿estamos dominando la IA o la IA nos está dominando? La intención al momento que se creó la IA creo que era que nosotros podamos dominar a la IA, más no la IA a Me hace nosotros. acuerdo de estas películas de futuristas, ¿no? Que decían que los robots se iban a poner en nuestra contra y que no sé qué, que no sé cuánto. Pero ahora realmente vivimos día a día con la IA. O sea, ya estamos conviviendo con un robot Prácticamente. artificial realmente, pero ahora ¿será que se van a poner? O sea, tengo muchas preguntas, De más que hecho, darles consejos, creo que en este podcast de tengo hecho, en muchas esta dudas. parte creo que también es el tema de los dispositivos móviles, porque se supone que, por ejemplo, cuando yo era niña todavía no existían, o quizás sí, aquí no, pero, por ejemplo, eran los celulares solamente de teclitas y no había como los celulares, 3 los veces hasta dispositivos encontrar la A, 4 veces hasta encontrar donde la otra letra. jugabas al gusanito. Y no es como que tenías toda esta tendencia, no estábamos como en la vanguardia de toda esa tecnología que ahora ha evolucionado y obviamente pues era distinto, Pero ¿no? estamos rompiendo ya este punto en el pasar ya no solamente en el aspecto de que ya nos sirve para comunicarnos, ahora nos Claro, es que comunicamos. eso era el objetivo de un celular y en ese entonces solamente llamadas, ahora no. Incluso los celulares se crearon quizá para optimizar o para ayudarnos a mejorar la comunicación entre las personas, pero en vez de nosotros dominar al teléfono, al dispositivo, ahora los dispositivos o los celulares te dominan a ti, porque tú ya no puedes dejar el celular para irte a ningún lado. Y a veces ahora en el trabajo, por ejemplo, hablo de las dos. Tenemos 2 teléfonos, o sea, no nos conformamos con uno, ahora utilizamos 2 celulares, Sí, el personal y el y si laboral. no es 3. Bueno, ese escondido no sé dónde lo tienes porque solo te he visto con No, 2 no, celulares. no. 3, de pronto, por ejemplo, en cuestión mía, corporativo y a veces también el de manejar redes, de Uy, estamos administración a de full redes. en ese aspecto. Pero, y vamos ya al punto emocional. Veía, bueno, algún rato estaba viendo una exposición de unos pintores acá ecuatorianos que hacían alusión a que la tecnología a los jóvenes, a los niños, estaba perjudicando en su aprendizaje, estaba volviéndose parte de que, o sea, antes, bueno, al menos teníamos que ir bueno, no A sé la si se biblioteca. a la Yo biblioteca. sí fui a la biblioteca. Yo no me acuerdo haber ido a la biblioteca, no sé por qué, no me acuerdo de eso, pero lo que sí me acuerdo es que, por ejemplo, andaban a comprar estas láminas donde tú tenías que Ajá, qué recortar lindo. las láminas de naturaleza, las láminas de oficios, De había de los todo. países, del mapa. Ahora solo coges tu teléfono y dices, ¿cuál es la capital de tal país? Y de esas láminas o bien tenías que recortar o volver a dibujar lo que estaba en la lámina. Incluso había antes, por eso te digo, y no es que yo sea de los 1900, Somos pero del 2000, somos lo sí, peor, somos con falla, ya venimos la nosotros. generación Z.
Ujú. Entonces, por ejemplo, incluso para jugar existían estas láminas que en ese entonces les llamábamos nosotros las cucas, que vestías a Las las muñequitas. muñequitas, esas Ajá. otras cosas, ya me acordé. Imagínate de cómo ha cambiado la generación de jugar y tener el tiempo de recortar una hoja, ir vistiéndole una muñeca de papel. Ahora simplemente ya ni siquiera jugar, todo está en el celular, ahora es puro TikTok. Y al final también esta parte no decimos, ¿no?, de repente que no se malentienda que la tecnología y el progreso es malo. El Es malo. progreso es No, no, es no. bueno y lo Correcto. necesitamos para ir creciendo, porque, o sea, en relación a otros países, Ecuador está muy atrás en tecnología. En otros países hay Obviamente, muchísimas otras cosas. Este punto de que, por ejemplo, en totalmente. China hay estas cápsulas de descanso que son con tecnología, que Ujú. descansan los trabajadores durante el trabajo. Aquí no nos dejan descansar y no existen todavía las Aquí nos cápsulas de explotan. aquí no hay cápsulas de descanso realmente. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas tan pequeñas en comparación, ¿no? Pero vámonos ya al punto de cómo se depende emocionalmente ya de la inteligencia Creo artificial. que ni tanto emocionalmente, sino hablándole en un marco general, en un entorno general de qué es depender prácticamente de la IA. Bueno, sí, porque no solamente es emocional, dependemos en todo aspecto Claro, actualmente. ahora incluso imagínate que dependes hasta de pedirle cuál es la receta que vas a cocinar, o cómo te debes vestir, o qué debes hacer, o Sí. cómo manejar tu estrés, o cómo, no sé, hay muchísimo, o sea, más que emocional, que es una de las más importantes, pero sí es muy importante abarcar el tema general, que es depender emocionalmente de la IA. Oye, hay algo que es aquí, que lo escuché en alguna ocasión que alguien me comentaba, te hacen dudar de lo que sabes. O sea, la IA se ha convertido en un distractor en el que tú dudas de tu propio conocimiento. O sea, porque hay preguntas básicas, hagamos cuenta. Creo que voy a equivocar voy a hacerme viral en TikTok de esta manera. ¿Quién es el creador de la letra del himno nacional? Uh, Juan León Mera y Antonio Neumann. Bueno, era lo que nos enseñaban en la escuelita. ajá. Pero ahorita tú te pones a pensar, ¿será que estoy equivocada? Aunque sea un conocimiento tan básico, hay un punto en el que ya te hacen dudar de lo que conoces y sabes, y vas y consultas, aunque sepas la respuesta, vas y lo haces porque dudas de lo que ya conoces. Entonces, ¿hasta qué punto esta dependencia te vuelve un poco estúpido? O sea, realmente, no en mal Sí, plan, no en mal plan, de de verdad. hecho hay como estos, incluso hay más podcasts, hay más estudios donde se analiza este tema si la IA nos está volviendo realmente tontos o quizá como más cómodos a todo el trabajo y a todo lo que realizamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, en este lado, prácticamente, bueno, esa es como una de las cosas que nos ha hecho la IA dudar de nuestros propios conocimientos y perder nuestro criterio propio, pero más allá de eso también, ahora ya prácticamente la IA te da pensando. A veces, por ejemplo, en el tema emocional, antes de decir algo o de, por ejemplo, incluso ahora hasta para terminar, para responder correos que parece formal y parece medio complejo, le preguntas a la IA y la IA es tan sorprendente que en un minuto o menos de un minuto te da la respuesta Ay, me total. encanta quemarme en los podcasts, así que les tengo algo que confesar y a la persona que le caiga, le caiga. Por ejemplo, a mí me pasó que ya cuando, bueno, ya es la IA, te vuelve un poco más, como que dices, sí puedo solucionarlo de tal manera. Sí, cómodos. Entonces, hablando de que hablábamos en el podcast anterior, de que soy muy, 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 muy romántica y tanta cosa, me pasó que le dije, señorita IA, así no, o sea, hablemoslo así, señorita IA, Por favor, por ante favor, todo, por la favor, cordialidad. ¿me puedes ayudar haciéndome una carta de amor? O sea, me pasó que me escribió la carta y, o sea, y lo peor es que como tú ya se vuelve consecutivo que utilizas un tipo de lenguaje con la inteligencia artificial, utiliza tus propias palabras en tu contra. Entonces me generó la carta y la leía y decía, o sea, sí son palabras que yo las escribiría. O sea, hablándolo de esa manera. Sobre Decía, todo porque como que la IA ya conoce tu algoritmo, incluso te conoce a ti, exacto. mientras tú Entonces, vas decía, generando sí un puedo enviar la historial. carta nomás. No la envié, Claro, no la envié, incluso por ya favor, no va me quemen. analizando tu personalidad y es como, por algo es inteligencia artificial, inteligencia, y creo que te va ahí diagnosticando, te va, no sé, obviamente te conoce, incluso conoce tu lenguaje, conoce tus sentimientos, tus emociones, aunque pareciera que no, pero lamentablemente con la IA, si tú le permites y tú vas Y alimentándole. subes documentos, subes información confidencial, todo esto hace que ellos generen, o sea, tú mismo estás generando tu propia perdición de esta manera, diciéndolo, porque te sorprendes y dices: "Guau, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo hizo tan parecido a mí?". Y es mentira, tú mismo estás subiendo información, que estás alimentando esa información y estás alimentando esa inteligencia artificial. No sé si
algunos lo recuerden, pero cuando empezó, bueno, no vamos a hablar de inteligencias artificiales específicas porque hay muchas, obviamente, pero una de ellas cuando empezó este boom de pedirle cosas, solicitarle que te dé haciendo documentos y tanta cosa, antes no decía pensando, antes decía analizando. Y actualmente, una de las ideas que les digo que utilizamos mucho acá también en el trabajo, dice pensando. Entonces yo me quedé, ¿cómo? O sea, ¿cómo piensa? O sea, realmente, Pensando, que analizando documento. sí, Se me hace. antes era analizando, realmente era, me acuerdo claramente la palabra era analizando y cargando. Ahorita es pensando. Entonces te pones en un punto, pensando, o sea, La realmente IA piensa. la ella piensa o somos Sí. nosotros que dejamos de pensar para que ella nos suplante, ¿cachas? Entonces es el punto que está usted usando una palabra que realmente es lo que está haciendo ahora. Está dándonos pensando porque nosotros estamos volviéndonos tan facilistas que estamos dejando que las cosas pasen y sucedan. Imagínate, y eso en el entorno laboral. Ahora, académicamente, y volviendo a este tema de que, por ejemplo, cuando éramos niños, o en mi caso, Yo cuando cuando era me niña, gradué, yo sí acudía y recurría a las bibliotecas. Y, por ejemplo, incluso después de las bibliotecas fue el tema de los cybers, que también ah, hablábamos, y que tenías que, en la misma biblioteca, aquí, por ejemplo, en Otavalo, íbamos a los cyber y teníamos que el que gane el que gane la tenía chance computadora. de entrar y investigar, pero buscabas Wikipedia y otros buscadores más que tenías que buscar resúmenes, ir analizando, pensando, pese a que Google te arrojaba ya todas estas respuestas, tú tenías que discernir como tal qué es lo bueno, qué es lo malo y qué es lo que me conviene, y de ahí pues ir planteando tu tarea. Y mira que Pero ahora imagínate con todo la es IA, tan tú así. pídele la tarea y te desarrolla en un 2x3. Y a veces es triste porque nosotros no vivimos ese tiempo en parte, ¿no? Porque decirlo, bueno, este podcast se llama la dependencia de la IA, pero realmente es como que la evolución que ha tenido todo este tipo de Creo tecnología y que hay todo que esto. empezar por ahí. Sí, y más que nada, o sea, vemos que ahora los chicos, y está pasando mucho, que ahora ya se crea más tecnología para saber qué se está haciendo con inteligencia artificial. Por ejemplo, ahorita las universidades tienen que usar de ley una plataforma, no sé, una aplicación, para saber qué cantidad de IA utilizan sus estudiantes en sus trabajos. Claro, eso Entonces, ya es legalmente en todas las universidades. imagínate, Tienes nosotros en nuestro tiempo sí como... escribíamos, al menos escribíamos. Nosotros somos del 2000, tal vez no es una gran época atrás, Ujú. pero sí es como que, a ver, te mandaban a hacer ensayos a mano, hacías Incluso muchísimas ahora las cosas. universidades, y en mi caso, por ejemplo, me dicen, solicítele a la IA unos ejemplos y de ahí Ellos usted mismos te lo solicitan. conceptualice y desarrolle mejor la idea. No copie y pegue, pero solicítele a la IA. Y es como que incluso los docentes ahora ya se adaptan a las tecnologías y dicen, también creo en cierto modo que ya también se vuelven más conformistas de quizá indagar un poco más, pero ahora tienes la IA y mejor busca y pídele a la IA porque sabes que la IA te va Te a va a arrojar. ayudar y te va a solucionar algo. Y eso era lo que pasaba cuando recién tuve que una charla en la universidad que me invitaron de una de las estudiantes graduadas, me invitaron y justo hablábamos de esto de la IA, qué pasa con la IA cuando suplanta a personal, cuando suplanta a un humano, porque ha pasado mucho esto de que hay personas que dicen, no, ya no necesito tal personal porque la IA me puede solucionar. Entonces, conversábamos y decíamos esto a los chicos, a los jóvenes que recién están en la universidad. O sea, sí, la IA puede hacer algunos trabajos, pero ¿quién le pide a la IA que haga tal cosa? ¿Quién limita a la IA que haga algo de la mejor calidad, de la mejor manera? Y los procesos no terminan y empiezan en la IA. Los procesos empiezan y terminan en un humano, que es lo Claro. que debemos entender. O sea, que el humano siempre va a ser necesario. Tal vez va a haber actividades que las haga mucho más rápido y estas cosas, pero nunca va a suplantarlo porque siempre va a haber el principio y el final, que siempre va a ser el humano o la mente humana que es la que va a pensar. Y siempre nos Sí, decían en la obviamente, escuelita, ¿cómo era? La mente más poderosa, la máquina más poderosa es la es mente, la mente mente. humana. Y siempre va a ser porque ¿quién la creó? La IA la creó el humano. La inteligencia artificial la creó el humano y hace mucho tiempo atrás que ya existía. Simplemente que ahora ya lo han hecho a unos formatos que nosotros podemos usarlos en aplicaciones más básicas realmente. Es eso. Sí, sobre todo, como dicen, depende de cómo prompteas tú ahora incluso a Ah, la de la IA. proteada, esa es otra palabra Si nuevísima. tú le pides a la IA en una palabra, en un solo término, sociedad, no te va a responder absolutamente nada, o quizás sí te va a decir, pero dime qué necesitas con este término. Entonces, concuerdo mucho con lo que tú dices, incluso hasta para saber utilizar la IA, creo que debes tener un conocimiento básico o mínimo, pero de ahí sí, ahora creo que las nuevas tendencias, o mejor dicho, los nuevos requisitos en todos los entornos nos obligan a estar a la vanguardia y sobre todo a estar preparados en este ámbito también de la inteligencia artificial. Lo peor,
o no sé si es lo peor o lo mejor, creo que lo mejor en esta época, en nuestra generación, es que incluso ahora tienes a la IA mismo que te ayude a promptear, ¿cachas? Ella misma se ayuda a sí misma. Por ejemplo, Claro, el tema del ChatGPT es una de las más más usadas y usadas. más Creo que evolucionadas, más es rápido. la líder en cuestión de conversaciones y creación como tal de documentación, pero también existen diversas Hay millones de aplicaciones aplicaciones. y ahora incluso hablando de este tema, por ejemplo, de que la IA puede suplantar a personas. Y sí, algo que nos ocurre mucho y en nuestro ámbito, por ejemplo, en el tema de comunicación a través del diseño gráfico es algo que incluso ha evolucionado muchísimo. Creo que es una de las carreras que próximamente a lo largo del tiempo, ya un poquito después, se va a ir Claro, perdiendo. y ahora todo lo que se estudia y debe estudiarse es a futuro, pero en relación a que debe tener, o sea, ser parte del estudio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no es que se vaya a perder el diseño, simplemente que es adaptar la IA a lo que ya se ha hecho O sea, tradicionalmente. perderlo como tal no, pero por ejemplo, sí va a ser que la IA te va a suplantar quizá a esta persona que realice el diseño gráfico, porque ahora tú mismo, tú no eres, no te preparaste como tal una carrera de diseño gráfico, Aquí nos matan las de pero producción, Katy, nos están matando las de nos van producción. a funar, sí, pero por ejemplo, tú mismo ya lo puedes hacer. Tú le prompteas algo a la inteligencia artificial y ya pues te va a proporcionar lo que tú estás pidiendo. Quizá no en el tecnicismo y en todo el conocimiento que en este caso un profesional del diseño gráfico o de las artes visuales puede realizar, Pero pero como yo te digo, sí, inicia y termina en un humano. O sea, realmente es muy sí es un tema necesario. bastante de debate, Sí, la verdad. debate, pero sí es muy necesario porque, o sea, sé que hay aplicaciones para prontear, pero ¿quién te prontea si no hay unas manos de escribir? O sea, hablemoslo desde ese punto, o sea, Ujú. tan básico como es. Pero lo que yo quiero aclarar acá es que nosotros no estamos en contra de la inteligencia artificial. Hay que, como se dice, si Cabe tienes un recalcar. enemigo, únetele, porque es la única manera en la que seguir la corriente, porque realmente tampoco podemos quedarnos atrás, podemos decir, ah, no, pues yo sé así y así me quedo. No, 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 realmente no, porque primero, el mundo avanza, la tecnología avanza, los puestos laborales cambian, las actividades académicas cambian. Ahora hasta los mismos docentes te piden en los trabajos que utilices ya para tal cosa, porque ya saben que están utilizando, entonces prefieren ellos mismos tener ya el control de las actividades que se están realizando, que creo que es lo En más algún básico y estudio mejor que se yo puede vi, hacer. por ejemplo, era un caso de un empresario de alimentos y, por ejemplo, decía que él había suplantado simplemente con pagar la suscripción de la IA, no sé específicamente de qué aplicación, pero, por ejemplo, pagaba $60 y se ahorraba el repartidor o se ahorraba el recepcionista y uno que manejaba, por ejemplo, el tema de mensajes, que en su momento pues eran 3 personas encargadas y suplantó simplemente con suscribirse o pagar esta aplicación para tener mayor alternativas o mejores opciones para poder desarrollar su trabajo. Y ahora Incluso sería un los punto chatbots. duro, y ahora un punto duro de esta situación, ahora hablemoslo de este lado humano. ¿Qué hacer con las personas que pierdan trabajos por IA? O sea, ¿cómo Y está ayudas? pasando, Y lamentablemente está está pasando, pasando. pero o sea, yo considero, no sé, cómo verlo desde esta manera, desde este punto. ¿Por qué mejor no capacitar a tu personal? ¿Por qué no mejor darle este punto o sea, de capacitar y llegar a un enlace en el que todos puedan manejarlo? Porque sé que es chévere tener a una persona, que una persona te solucione todo en tu empresa, ¿no? Pero de ahí y tener a varias personas que te solucionen te ayudarían a llegar más lejos. Que Bueno, todos lo veo tengan, así, que ¿no? todos Yo lo los veo de esa manera. empleadores tuvieran tu personalidad y tu pensamiento, Contráteme de sería el jefa, éxito, contráteme de pero jefa. lamentablemente estamos inmersos en un mundo donde ahora creo que sí centrado a esta confusión de que la IA puede suplantar al humano como tal, a la persona, pero lamentablemente no es así. Como dices, vuelvo y repito, sí hay cosas que quizá pueden cambiar, hay cosas que incluso están sucediendo en nuestro entorno, pero obviamente nunca va a ser igual. Y ahora me voy a este punto del peligro, el peligro que involucra la IA. Hemos escuchado varios casos, no solamente personales, yo creo, porque conversábamos algo entre el grupo de trabajo y también hablábamos de este grupo de la dependencia emocional de la IA, de nuestros compañeros, de nuestros compañeros que sí ha pasado, que hemos conversado con la IA, hemos pedido consejos. Pero se ha visto casos en otros países, bueno, acá en Ecuador no se ha visto todavía, si no estoy equivocada.
O sea, sí, creo que No se sabe, no se como sabe, tal, pero quizá bueno, no han no ha existido salido los en los estudios medios y así tanto. como exhaustivamente de cómo se Pero maneja hay ahora la personas que IA. se han enamorado de la IA. Tal vez suene ridículo lo que estamos diciendo, Sí, pero la verdad sí, o sea, ha sí. salido en noticias internacionales. O el chico que se había Se había suicidado. suicidado, que se había casado también. Había otra persona que se había casado con la IA, le había puesto O un que velo a le la pusieron el computadora, nombre de ChatGPT a al una. hijo, creo que era, bueno, ha pasado. Y o sea, parece ridículo, pero son casos reales. Entonces, ¿a qué punto está llegando la gente a ponerle ya un sentido de persona, de vida, de algo real? O sea, o sea, no sé hasta qué punto estamos tan mal o hasta qué punto estamos haciendo bien al darle tanto acceso, porque es dar acceso a las personas, ¿no? O sea, el permitir que todos tengan acceso se ha convertido... Antes, la Le inteligencia estás artificial existe hace reemplazando años. prácticamente por una persona y estás viendo lo que no es de ver en ¿Tú la qué opinas de este inteligencia caso del que, artificial. bueno, no quisiera redundar en el caso de la persona que falleció, porque realmente es un tema un poco delicado de tratar Claro, en este obviamente. punto, porque obviamente no sabemos la realidad, porque podemos decir esto desde un chiste, no, por la IA se suicidó, pero pueden haber otras cosas y El otras cosas trasfondo detrás es que ya no se sabe, un tema entonces es delicado. un tema delicado. Pero este caso de la persona que se casa con la IA, que digamos que está viva porque se casó con la IA, ¿tú qué opinas desde tu punto, ya? Porque tú me contaste, les voy a quemar a Katy en este momento porque solo yo me quemo en los podcasts. Katy comentaba que ella sí había conversado con ella, que le había Sí, pedido consejos psicológicos a es la que la IA. IA no te juzga. Pero vamos ya, Bueno, pero mira, vamos, ella no o te juzga. sea, como te dije, y volvemos a nuestro capítulo inicial, ya de aprendiendo a poner límites en todo. Y en este caso sí lo he hecho, no puedo negarlo. Yo sí he acudido a terapia psicológica y obviamente entendiendo el contexto y cómo se manejan tus emociones, tampoco es que le he confiado netamente a la IA ciegamente, o sea, soy muy consciente de lo que estoy haciendo. Pero en este caso, por ejemplo, de la persona que se ha casado, es como un tema bastante, un poquito chistoso, pero fuera de eso es bastante preocupante porque ¿qué es de tu salud mental? O sea, no es que de la noche a la mañana tú tomaste la De decisión y decir voy a casarme. casarme con esta inteligencia artificial. No, sino es un proceso y es como qué tanta información tú le estás permitiendo o le estás compartiendo a la inteligencia artificial como para que se apodere de tus sentimientos, tus emociones y empiece a opinar sobre tu vida. Entonces, creo que es algo más de salud mental, más allá de cualquier cosa, y en este tema creo que sí hay que ser bastante cuidadosos, sobre todo en qué información tú le estás dando a la inteligencia artificial y cómo estás procesándolo, porque muchas veces, por ejemplo, para que mi amiga o mi amigo no me juzgue, ¿qué hago yo? Le cuento a la IA y la IA, ¿qué es lo primero que te responde? Gracias por tu sinceridad. Yo Chucha, estoy aquí para sinceridad, ayudarte. Dios. Imagínate, son respuestas que un amigo no te va a decir. Claro, es muy complicado. Que Entonces, alguien te creo responda que como tú quieres existe escuchar. tanta comodidad en cómo tú, incluso para no ser como juzgado y tampoco para no ser como rechazado por este lado, la IA es como que alivia tu incomodidad o también alivia esa parte de que tú puedas escuchar una negativa por parte de la persona. La IA siempre te va a responder de la mejor manera. Yo creo que la persona que hizo la IA piensa como yo pienso cuando digo que las personas no necesitamos consejos. Las personas necesitamos aceptación. Por eso las personas nunca De reciben, o hecho, sea, pero me refiero a que nosotros nunca recibimos un consejo. Nosotros queremos que siempre nos digan lo que que nos nosotros den la pensamos, que razón. nos den la razón. Entonces, el que hizo la IA piensa de esa manera, ¿cachas? Porque es Creo algo que no. De así. hecho, sí, también me vi un documental de, en este caso, del fundador de ChatGPT y ¿Por qué está tan mencionaba, por mal? ejemplo, ajá, que el tema de la IA sí es como, mejor dicho, la IA alucina y sí tenemos que tener cuidado las Wow. personas al momento de nosotros preguntarle o pedirle algo a la IA, porque prácticamente incluso la IA se va a inventar. No todo lo que está en la IA es cierto y eso lo Escuchen, dice por el favor, creador. escuchen. Imagínate, y son datos como, y muchas veces nos estamos cegando tanto y confiamos tanto en que la inteligencia artificial es todo y todo lo que me va a proporcionar está ahí, y todo lo que me dice es real. Incluso dudamos de nuestro propio criterio, Ah, nuestro pensamiento crítico me y acordé. dijimos, Está bien. No, verás, yo me acordé ahorita de un caso justo que me pasó a mí haciendo una nota para el medio de comunicación. Entonces yo sabía que había fallecido alguien, realmente no me acuerdo el nombre de quién era, pero le digo, o sea, le pregunté, disculpe una pregunta, la persona que falleció, ¿cuál fue su película? Creo que era un actor, ¿cuál fue la película más destacada? Y Pag me respondió,
pero no puedo encontrarte cuál es la película más destacada de ese actor porque no ha fallecido. Yo así, ¿cómo que no ha fallecido? ¿Cómo que no ha fallecido? Me puedes, Investiga bien. ¿cómo? O sea, yo sabía que había fallecido porque había visto en todos los medios de comunicación que salió, pero era por el tiempo. O sea, fue creo que hace un minuto que subieron la noticia y yo de una le pregunté, entonces fue como que, ¡pac! Digámoslo así, se tupió y era como que no me podía dar la actualización exacta de la IA, o sea, perdón, de la noticia. La Entonces, importancia de verificar la información antes eso de, también es ¿no? importante, Y de full. hecho, este tema de la IA, incluso en nuestro mundo, en este tema de la comunicación, es como que sí ha levantado muchísima controversia porque la IA puede ser un medio, un canal muy potente, muy Peligroso. potencial para la desinformación, porque como vuelvo y repito, no todo lo que está en la IA es real y muchas veces esto no sucede o lo he comprobado académicamente cuando tú te pones a estudiar, incluso los docentes te mencionan que sí, solicítale a la IA, pero por ejemplo, cuando vas a citar incluso un autor, no todos los autores que te arroja la IA son reales y tú tienes que acudir a Acabo de los sentirme que canales fui engañada. oficiales para verificar si los autores existen. Muchas veces, y me ha pasado, entonces sé que la IA como tal no te va a proporcionar la información real, pero ahí entra el poder del discernimiento, de tú saber identificar qué está bien y qué está mal y a veces dejar de ser un poquito cómodo y facilista e irte por otros caminos e indagar más. O sea, sí, y ahora me acabo de sentir engañada porque sí he utilizado la IA para sacar citas de autores para poder hacer deberes. Pero entonces, cachas que como dice Katy, ella sí lo ha comprobado, se ha dado el tiempo de hacerlo, que en este caso pues que ella no. Tenía una docente que era de lingüística en ese entonces y también de pensamiento narrativo, periodista. Uf, ella sí, bueno, ella está ahora mi Está por ahí, profesora. está por ahí. Sí, y ella nos decía hasta el punto y la coma, las citas tienen que ir bien estructuradas. Es algo que no me gustaba, pero pues me ha servido mucho para aprender y sobre todo indagar para poder verificar como tal la información y no propagarla como a la primera que te sale. Sí, hay muchas causas, y una de ellas era la que tú mencionabas de este punto de realmente la validación externa a la que estábamos conversando, de que, o sea, siempre queremos que la gente nos ayude, pero desde un punto que yo esté de acuerdo con lo que me Que quieren tú te ayudar. sientas cómoda. Sí, entonces, y eso no pasa, o sea, realmente cuando interactúas con otra persona, siempre va a haber este punto en el que van a criticar lo que piensas, porque es normal, porque todos somos mundos diferentes, todos tenemos pensamientos diferentes, entonces va a este punto que siempre va a haber una crítica. Puede ser constructiva, realmente no, tampoco, no es que solo existan críticas destructivas, sí hay críticas positivas y constructivas desde muchos ambientes. Hablo desde los amigos, desde la familia, como hay buenos, hay malos, entonces Como en todo. hay que tener mucho cuidado igual en eso. O sea, no porque alguien nos critique significa que está haciendo mal y tengo que recurrir a la IA porque todo ahí es bonito y color de rosa. No, entonces yo creo que esta interacción humana siempre va a ser necesaria. Entonces eso que tenerlo en cuenta y tener No mucho... reemplacemos a la IA por parejas, amistades, No sería, no reemplacemos a las parejas padres, por la IA. ni a las, o sea, en general, a las personas, porque sí está sucediendo muchísimo, e incluso ahora en los algoritmos de TikTok, alguna vez a mí me salió que, por ejemplo, le preguntaban a la IA todo, o sea, desde tu diario, desde que te despiertas, empiezas a preguntarle cosas a la IA y cómo. Y lo peor de todo y lo más curioso, yo he escuchado, por ejemplo, temas del tarot. No sé si alguna vez has escuchado, Yo leo el tarot, por si acaso, es mi trabajo en las noches. personas que leen el Sí, tarot, sí, sí, he escuchado pero bastante. hace poco salió una noticia que la IA te puede ya leer el tarot. Imagínate, el ChatGPT te puede leer el tarot, obviamente conociendo tu personalidad. Y es como, wow, qué loco. Bueno, yo no lo he hecho, pero me parece algo bastante O loco. sea, a la gente que está viendo, pruébelo. No decimos que se enganchen con las cosas. No es que no hay que engancharse. O sea, realmente lo que en esta vida hay que hacer es probar para volver o no volver a hacer las cosas. Sea en comida o sea en lo que sea. Experimentar. Experimentar, pero siempre teniendo conciencia. Siempre teniendo conciencia social, conciencia humana, conciencia y empatía. Es lo más importante. ¿En qué momento, Eve, te diste cuenta que estabas utilizando demasiado la IA? Cuando no leía lo que me daba la IA. Cuando le di demasiado punto y confianza para decir, no, siempre va a estar correcta. O sea, lo pensé de esa manera y dije, no, entonces puedo publicar La cualquier... IA no se equivoca. Exacto, la IA es perfecta. Entonces, en ese punto, ahí entendí que estaba dándole demasiado poder a la IA porque había cuestiones en mi trabajo, que lo hablo de esta manera, lo puedo hablar tranquilamente, que había mucha crítica hacia los titulares que utilizaba yo en las noticias, porque eran titulares que a veces no enganchaban a la gente.
¿Y qué pasaban? Que eran muy genéricos. Al momento de ser muy genéricos se vuelve todo un estándar, entonces todas las noticias salían iguales. Entonces nada tenía un enganche, nada era llamativo y todo comenzó a hacerse tan robótico que la robot parecía yo. Entonces en ese momento me di cuenta que estaba demasiado enganchada a la IA y dejé de hacerlo. Lo interesante de esto de la inteligencia artificial es que ahora, como ya convives en este entorno corporativo y laboral, bueno, y también en vista de que como es requisito en estos tiempos dominar herramientas de inteligencia artificial, es más fácil identificar, o para mí es muy fácil identificar cuando un contenido está generado con inteligencia artificial. Y vamos en este entorno, por ejemplo, yo que he estado más inmersa en este mundo de la publicidad, desde que vas creando la publicidad, desde los copies que tú generas, de todo lo que la IA te puede arrojar, hasta informes, desde propuestas, de estrategias de marketing y muchísimas cosas más. Incluso es sorprendente que ahora hasta la IA te puede generar canciones, las cuñas, que en nuestro ámbito comunicacional pues antes se elaboraba con Y tiempo, es con muchas dedicación, personas sin trabajo. con Muchas. muchísimo pensamiento crítico de saber qué es lo que a las personas les podía gustar, pero ahora todo es generado con IA. Pero lamentablemente no todo lo que es generado con IA es bueno ni te convence. En mi punto, Ni te emociona, ni te emociona, no es exacto. lo mismo conectar la inteligencia artificial contigo. O sea, creo que nunca en esta parte la inteligencia va a reemplazar como tal tu cercanía, tu humanidad, tu autenticidad como persona a lo que quieres conectar. En este caso, bueno, hablando Sí, del tema en el publicitario, ¿no? tema publicitario mucho tiene que ver esto, pero bueno, por ejemplo, a mí sí me ha pasado y bueno, no sé, consumo bastante Instagram en este punto y hay estos videos de perritos que a mí me encanta ver. Entonces hay un punto en el que ya la realidad, la fantasía supera la realidad. O sea, hay un punto en el que de verdad sí te pones a pensar, o sea, aunque como tú dices, estamos muy inmersos en este mundo de comunicación y tanta cosa de producción, pero ya hay un punto en el que, wow, o sea, ¿en serio es falso? O sea, y entras a los comentarios, porque me pasa mucho, que entro a los comentarios y dicen, uy, ¿cómo era? Muy poquito video en tu vida. Y luego dices, no, en serio, sí, ya. Y regresas a ver el video y pones tanta atención que sí, le faltaba una pata al perrito, que le faltaba la colita al perrito. Y es Exactamente, como a que, ese wow, punto es al que voy. Por ejemplo, si tú sabes prontear bien y si tú sabes pedirle súper bien a la IA te puede en lo posible mejorar el trabajo que está haciendo. Pero si tú solamente le pides de soy yo manera superficial fronteando. o acortas ahí un par de palabras, obviamente es contenido que a la primera sí te das cuenta. Pero en mi caso también me pasó y que yo les decía a en este caso a los chicos de producción que por favor revisen el video y me salió un video de mi pobre angelito que Ah, con cierto, pantalla cierto. verde y decía, ¿es en verdad que así fue grabada la A película? todito nos pusiste a dudar. Y dije, no creo, o sea, wow, pero ahí es cuando me dijeron, no, es inteligencia Sí, artificial y todos ahí nos es cuando quedamos te das cuenta sorprendidos, y sorprendidos, dices, la verdad. ¿qué será en unos años después? Sí, van a grabar Que así, o sea, realmente en unos más que años, grabar así, o sea, ¿será que la IA vas a saber identificar qué ya es no creo IA que y haya, ¿no? qué es real? Y, o sea, y eso son las cuestiones que vemos en redes, o sea, en las que vemos en redes, pero ojalá que sepamos identificar emociones y sentimientos aún, porque está bien no poder identificar una imagen, un video, está bien, o sea, al final nuestro ojo nos puede engañar, pero que nuestro corazón nos engañe, que nuestros sentimientos y emociones nos engañen. O sea, y que necesitemos de la IA para iniciar una relación, para mantener una relación. Y no hablo de parejas, hablo de familias, hablo de laboral. Entonces, que necesitemos la IA para poder mantener corazones y no entenderlos, pues ahí sí, qué miedo, ¿no? ¡Qué En este miedo! caso, Eve, empecemos con la dinámica de la escala del punto cero. Vamos, Vamos vamos. calificando ¿Hasta qué punto? hasta qué punto nosotros estamos convencidos de que la IA Es lo mejor del mundo es y lo planeta mejor del Tierra. mundo, o Sí. estamos dependiendo como tal Ya, a de ver, la IA. pregúntame. A ver, ¿Cuál sería? Uy, no, es que sí es bien complicado. Tal vez en un punto en el que, o sea, yo sé que la necesito, que me vamos ayude, a me entrar beneficia, por pero el ámbito emocional, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo calificas tú cuando tú has utilizado la IA para, por ejemplo, no sé si has terminado una relación o has discutido o has estado en un momento de tensión en ámbitos de pareja, ¿no? En ámbitos sentimentales y has recurrido a la IA? a poner 4 porque lo hice una vez. No, sí me pasó
que estaba, creo que Te era... ahorras la terapia. Te ahorra la terapia gracias a la IA, $30. Y no cuesta. te dejas hablar. Y no te hace sentir mal. No, lo que pasó era que justo estaba discutiendo con mi pareja y no sabía de qué manera decir algo para que no se sienta mal y no sienta que estaba yo tratando de hacerlo sentir mal. O sea, no sé si me entiendan las personas que me están viendo, bueno, pero dice, por favor, ¿me puedes ayudar con un párrafo? Así Tratando de no ser tan dura. Exacto, con un párrafo que no le haga sentir mal, pero que sí le explique lo que siento de esta cosa, de tal cosa que pasó. Y sí me pasó, entonces lo digo, le hice una vez, me respondió, obviamente parafraseé, tampoco es que copié y pegué, a las personas que copian y pegan no lo hagan, que tampoco Porque sí se da cuenta. se da cuenta y va a decir, ¿por qué dices esferográfico cuando estamos hablando de esferas? O sea, así pasa y hay palabritas que van fuera de contexto que pasan mucho en los textos de inteligencia artificial, así que ten mucho cuidado con lo que copias y pegas. Lee, si quieres que te ayude, pero parafrasea un poquito, métele tu cachas, ¿por qué? Métele tus palabras, también que se sienta que eres tú. Sobre Aunque no todo, es tanto, pero bueno. Sí funciona la IA como apoyo, pero tampoco Abuses, como- tampoco ajá, abuses. no abuses tampoco, métele un poquito De corazón, cabeza, es lo que les digo, no corazón. permitan que el corazón se vaya más allá. En este punto, vuelta yo a ti, Katy, quisiera preguntarte, ¿le has preguntado tú a la IA, o sea, hasta qué punto, hasta qué escala de 0 al 10 has utilizado para preguntar qué significa lo que tú sientes? Precisamente, ¿qué significa lo que yo siento? No, pero aquí sí he preguntado qué significa lo que he soñado. Qué vergüenza. No, eso creo que está pasable. Yo también. Sí, voy a ponerle un 6. Sueño culebras, ¿qué significa? No es que lo hago siempre. Sí ha habido un par de veces que he soñado como cosas muy turbias Una y sin ver cosita, un películas de terror. un sueñito raro. Ya. A ver si la gente sabe qué significa. Yo detesto a las ratas. Odio a las ratas y creo que tengo mucha fobia a las ratas. Y alguna vez lo hice porque tuve como sueños consecutivos de que mataba ratas con mis manos. Era personas que son ratas. No, eran ratas. Y sí fue algo como primero asqueroso, la verdad. Segundo, muy, no sé, es como, me daba muchísimo miedo, pero en mi sueño yo les mataba con mucha... Y bueno, me decía que eran emociones reprimidas. Mira, ay no, y ahora sí, Katy, ya sí, tengo que confesar que también he preguntado eso. Pregunté, me estaba poniendo últimamente la ropa al revés muchas veces, no sé, o sea, me ponía la ropa al revés, desde la ropa interior hasta la ropa, pantalón, camiseta. Eso ya es estar ciega, ¿no? Y le pregunto a la IA, o sea, yo quería que me dé una respuesta mala, porque realmente quería que me diga infidelidad, engaño, dolor, algo. Que son buenos augurios, me dijo. Que es algo bueno, que se vienen cosas nuevas, buenos augurios. ¿Le creeré, no le creeré? Y fui a otra fuente hasta que me diga infidelidad. En esas cosas es que uno debe discernir bien, porque no siempre va a ser real y muchas veces te puede, o sea, la IA por lo general no te va a arrojar cosas negativas, siempre es como que busca tranquilizarte, como un amigo que te dice, ya, mijo, ya. Pero en este caso, las cosas que te dicen no van a ser reales. Entonces, creo que sí hay que tener mucho cuidado por ahí. Y otro de los ámbitos que estábamos hablando y lo hablamos desde el principio es este ámbito laboral. En este ámbito laboral también hay muchas preguntas que tenemos que hacernos. ¿Hasta qué punto la IA nos... Somos dependientes de la IA en este punto, en esta escala de punto cero? Sí, y yo voy con esa pregunta para ti, Eve. Toma. Sí, la jefa. Mucha atención, mucha atención. ¿Te ha pasado o qué tan en la escala del punto cero has utilizado la IA para generar ideas porque te has sentido con un bloqueo mental o un bloqueo creativo? Verás. Uy. ¿Dónde está el 8, producción? A ver. Producción. Aquí está. Bueno, aquí está el 8. Sí, o sea, sí, bastante. ¿Para qué te voy a mentir que bastante? Tal vez no me refiero a que sea todos los días, ¿no? Pero es bastante usual utilizarlo porque es como que, o sea, quiero una idea y veo que todos tienen la idea y no es tanto un bloqueo, sino que siento que ya han hecho muchas veces esa idea, entonces no quiero ser igual a los demás y cuando no quiero ser igual a los demás yo siento que la IA puede ayudarme a ser original y cuando la IA me puede ayudar a ser original, así, o sea, y continúa este proceso de que, o sea, sí puedes ser original por ti mismo, pero es como Por favor, genérame este contenido con un tono para un podcast, auténtico. ¿qué tema para un podcast? Por favor, la IA como ayuda emocional en este caso. Entonces, eso sí me ha pasado bastante, ¿para qué te voy a decir que no? Es como que no es que haya un bloqueo creativo,
sino más bien es que tú consideras que pueden haber mejores ideas que las que tú tienes. Y va a este punto en el que ya no confías en ti, en el punto... Pero en esta parte yo puedo recalcar que por experiencias o por experiencias de personas que me han contado, por ejemplo, sí sucede mucho y mucho en el área creativo, que sí puede llegar a pasar este tema de que te bloqueas mentalmente, de que te bloqueas creativamente, porque ese es tu trabajo. Y lamentablemente no porque simplemente se te ocurrió bloquearte, sino porque muchas veces tu trabajo no es valorado. Entonces creo que en esas circunstancias también sí recurres mucho a la IA. Y bueno, y acaba la pregunta que es para ti, justo a lo que yo respondí, creo, va a este punto de que, o sea, sí le has preguntado a la IA antes de validar tus propias ideas. Sí, sí. Sobre todo en este tema académico, como te digo, sí me ha ayudado bastante, sobre todo porque en mi caso los docentes sí revisan muy a profundidad todo este tema de cómo es tu desarrollo y sobre todo como comunicadoras también nos piden el pensamiento crítico y que tú tengas un argumento propio y que tampoco dependas netamente de la IA. Y en mi caso sí he analizado, obviamente te toma tu tiempo, no es lo mismo que pedirle a la IA una respuesta profesional, ejecutiva, una respuesta muy bien estructurada a que también lo realices tú. Y en mi caso sí lo he comprobado, he verificado yo primero, es algo que yo lo pienso para pedirle a la IA. Entonces, creo que... ¿Dónde está? Bueno, usar el 8 porque no hay el 10. Te lo paso. Porque la producción la hace muy lejos. Ya, chévere. Entonces, sí, mira, hay un punto en el que yo quisiera con ir cerrando la escala, con este punto de las redes sociales. De las redes sociales. ¿Sabes por qué me voy a este punto? Porque este tema sí es bastante amplio. Sí, es amplio, es amplio. Hay muchísimas cosas más por hablar, pero... creo que con este podríamos concretar mucho las ideas que luego vamos con estas recomendaciones. Desde nosotras, no somos profesionales en psicología, somos profesionales en comunicación, pero sí nos ha llevado mucho la experiencia que hemos pasado por algunas cosas, tanto personales, laborales y en todas cosas. Sentimentales. Esa es la EVE, esa es la EVE, aquí en este punto es la EVE, cada profesional, la Katy. Pero bueno, vamos en este punto de que en las redes sociales muchas veces la vida... Y ha pasado bastante con esta creación de imágenes con inteligencia artificial. Que ahora ya no necesitas un fotógrafo, bueno, que ya no se ve la necesidad de un fotógrafo, porque tú le pones la carita y dices, necesito ponerme un vestido rojo que se vea hermoso en la época de tal. Entonces, ha habido muchas fotografías ahora, ya existen, que las chicas utilizan. Ya no necesitamos ni operarlos, muchachas, es lo bueno de la IA. Entonces, Photoshop. Entonces, Katy, ¿has usado la IA para... tergiversar, iba a decir, para moldear tu figura, tu cuerpo, ponerte ropa distinta, ropa que tú has querido? Créeme que hasta el momento nunca me han gustado estas tendencias porque por lo general son muy virales, son muy de tendencia, muy comunes, casi todos los usan. De hecho, por ejemplo, este tema de cuando podías montar la imagen de Rafael Correa y que todo el mundo salía abrazado, bueno, es cuestión de política, pero estamos hablando del tema de la inteligencia artificial, incluso que tú puedes moldear tu cuerpo, cambiarte de vestimenta, este estilo Ghibli, creo que se llamaba. Ajá. Bueno, este estilo también, no sé si lo pronuncié bien, pero también imagínate lo que un diseñador gráfico, un profesional de esta área, sí se toma su tiempo en hacerlo y la IA te responde en unos 3 minutos exageradamente. Entonces, bueno, al final no lo he hecho porque no me ha gustado. 0, 1, 2, el 2. El 0, pero creo que no nos ha traído producción el 0, así que... No, el 2. ¿Dónde está? Aquí está el 2. El 2, porque yo le hice una foto a Gatti. No lo he hecho. Con Ghibli. No, o sea, sí, verás. Y en este punto, en cambio, yo, un poquito al revés de ti, porque en este punto yo sí he hecho, por ejemplo, había salido esta tendencia de, ¿cómo se vería tu hijo? Tan tierno. O embarazada. Embarazada, ¿cómo con vestido de novia. Así, lo que nunca va a pasarnos, hay que intentarlo. Mucha fantasía, la verdad. Sí, es como que te ilusiona full, te crea una expectativa grandota de lo que hablábamos del tema de la frustración, pero es como que, ¿y qué tal si no se da? Bueno, pero sí, yo sí en ese aspecto, es como te digo, sí lo he hecho, sí he utilizado estas herramientas, porque sí me ha dado la curiosidad de ver cómo serían mis hijos y esas cosas, pero bueno. Bueno, entonces creo que ya estamos llegando a la parte final. Hay muchísimo más que hablar acerca de este tema,
pero bueno, ya estamos establecidos con los tiempos. Entonces, vamos a ir cerrando sobre todo cómo contrastar, cómo conllevar este tema de la inteligencia artificial en los diferentes puntos. Eve, para ti, para el público que nos mira o nos escucha, ¿cuál sería la recomendación ante esta dependencia que se está generando? Pues bueno, como les decía y creo que les reiteré durante todo el programa, nosotras no estamos contra la IA, lo hablo muy también personal, no estamos contra la IA porque es necesaria, no podemos irnos en contra de la corriente, realmente debemos adaptarnos a ella, pero no lanzarnos a la corriente sin bote y sin salvavidas tampoco, entonces siempre prepararnos, buscar la mejor manera de equilibrar, yo creo que es mi palabra favorita de todos los temas, equilibrar. El ser humano debe equilibrar todo, 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 todas sus etapas, todos sus procesos, todas sus adaptaciones, debe equilibrarlas, porque es la mejor manera de seguir adelante. O sea, realmente sí, entendamos que la inteligencia artificial va quedándose, la palabra está ahí, artificial. Realmente es artificial, es algo que al final del día no existe, o sea, cachas, no es tangible, no es, bueno, lo pueden ver cada quien como lo quiera ver, pero para mi manera no es tangible, no es de que yo te voy a abrazar y gracias, inteligencia artificial, no podemos cambiar a los humanos, no podemos suplantar lo que es una emoción, no podemos suplantar lo que es una sensación. Eso tengámoslo muy presente. Eso es para mí, pero siempre también actualizándonos, aprendiendo de ella, no odiándola porque no debemos odiarla, sino realmente utilizarla en bien común, utilizarla en el bien de nosotros, pero siempre con equilibrio. Sí, en esta parte concuerdo contigo y también esa sería mi recomendación, aunque nadie me la ha pedido, pero de eso se trata, ¿no? Creo que hay que saber utilizar la IA hasta donde tú consideres que es sano, prácticamente como una relación. Cuando tú sabes que es sano, pues continúas, y cuando crees que ya se está volviendo como algo tóxico, un ambiente que te está haciendo daño, incluso emocional o psicológica o diferentes dimensiones, pues creo que ahí está el saber discernir qué es lo bueno, qué es lo malo. Yo creo que más en el tema académico, que más a mí me interesa, por ejemplo, ahora mucho pasa en los estudiantes y en los niños que sí dependen mucho de la inteligencia artificial, pero la recomendación sería que no copien y peguen todo lo que la IA o las IAs, porque hay muchísimas plataformas, les puede arrojar, sino también piensen un poco, aterricen la idea, denle identidad a lo que ustedes están haciendo, que no les sustituya como tal la identidad, sino que pueda ser un apoyo, que pueda ser simplemente esta herramienta, prácticamente como es una herramienta, no es un sustituto como tal de ti. Entonces, más bien que sepan aprovechar la inteligencia artificial de la mejor manera, no copiar, no pegar, sino aterrizar las ideas, desmenuzar como tal las ideas y saber también tener criterio propio. Y bueno, chicos, para ir cerrando también, dejarles esta pregunta para que nos respondan en nuestra cajita de comentarios. ¿Cuándo la IA deja de ser sana realmente? ¿Cuándo la IA se convierte en algo perjudicial para nosotros? ¿Cuándo se ha convertido en perjudicial para ti? Déjanos saber en los comentarios para poder así conocer realmente cómo la IA ha intervenido, ha afectado, ha beneficiado en tu vida. Eso es para todos. Listo, entonces de esta manera cerramos este tercer episodio del podcast. Esperamos leer sus comentarios, sus interacciones. Gracias por acompañarnos, por escucharnos en un capítulo más. Nos vemos en el próximo episodio.